Hola, mister. José Aguado, La Razón. Quería saber qué sensación deja el partido que ha sido tan buena la primera parte y tan ajustado en la segunda. Bueno, tú has hecho el análisis perfecto del partido. Es verdad que la segunda parte ha sido un poco más complicado para nosotros, sobre todo nuestro inicio, porque cuando el rival te mete un gol a los 3 minutos cambia un poco el partido. Pero la sensación de todas formas es bueno, porque al final conseguimos 3 puntos, lo que queríamos hoy, jugando la primera parte fenomenal. Yo creo que hemos tenido todo: juego, goles, entrega, y al final lo que tenemos que pensar es jugar así 90 minutos, porque cuando vamos a jugar 90 minutos como la primera parte, bueno, va a ser bueno para nosotros. ¿Qué tal, Zidane? Hola. Melchor Ruiz, de la cadena COPE en directo en tiempo de juego. Dice, hoy era lo más importante los 3 puntos, había muchas circunstancias, veníamos de parón, lesiones, etcétera, etcétera. 2 mitades muy diferentes, pero ¿qué ha pasado para que haya ese cambio tan importante de la primera y de la segunda parte? Porque bueno, el Levante ha cambiado también un poco el sistema, los jugadores, vosotros habéis tenido ocasiones, no habéis materializado. No, el sistema yo creo que sí. La segunda parte tuvimos ocasiones para hacer gol, para hacer cuarto, o mismo incluso más. Pero luego que cambia el rival su dibujo, no cambia en nosotros, en lo que tenemos que hacer. Yo creo que puede ser que físicamente, porque yo no quiero buscar excusas de todas formas, porque no estamos aquí para eso, pero es verdad que, por ejemplo, cuando hay muchos jugadores que juegan fuera y que llegan, que no tienen han tenido mucho descanso, es complicado, porque por ejemplo el caso de Casimiro, por ejemplo, no ha podido seguir. Lo saco. Sergio ha tenido un poco también en el solio, y ahí, bueno, cuando cambia las cosas también del partido, pero no hay que buscar excusas. La única cosa, sabemos que mismo que si estamos, porque por ejemplo James igual ha hecho 90 minutos, ha tenido 4 entrenamientos con el equipo, Hazard 4 entrenamientos con el equipo, pero poco a poco. Lo importante es nos quedamos con la primera parte, y lo que tenemos que hacer es jugar más minutos como la primera parte. Buenos días, entrenador. Hola. Tomás González Martín, diario ABC. ¿Qué se puede decir ya de Benzema? Es como los buenos vinos, que cuando más años tienen está mejor. Está rindiendo este año y el pasado quizás los mejores de su vida, y lleva una gran carrera. ¿Qué se puede decir de Benzema? 2 goles, ha tirado al poste. No, lo que puedo decir que sigue así, ¿sabes? Importante para nosotros cuando veamos a Karima de esta manera. Estamos muy muy contentos todos, y bueno, hemos visto la ovación, eso es, la ovación del público, y hay que seguir con lo que está haciendo Karim y con el equipo, sabiendo que nosotros tenemos que mejorar, y por ejemplo en nuestra segunda parte. ¿Qué tal, Zinedine? Muy buenas. Hola. Antón Meana, en directo en el Carrusel Deportivo de la cadena SER, habla de mejorar. ¿Cuánto le falta al equipo para llegar al nivel que busca Zidane? No lo sé. Nosotros sabemos que podemos mejorar mucho, y vamos a mejorar además, desde la tranquilidad, desde la serenidad. Nosotros sabemos que tenemos que jugar mejor, debemos jugar mejor, y más tiempo en el partido. Yo creo que es lo que va a pasar. Hola, Zinedine, ¿cómo estás? Jaime Rodríguez, del periódico El Mundo. Quería preguntarte por Hazard, qué le ha parecido el debut del belga y qué cree que puede aportar un jugador así al Real Madrid. Y luego rápido por Casemiro, ha dicho que se ha retirado con un problema, si está en peligro su presencia en París. No creo, pero estaba cansado, y bueno, como siempre, nosotros no queremos salgar, y por Eden, bueno, la habéis visto que cuando toca el balón tiene mucha verticalidad, es muy bueno con el balón, no tengo ninguna duda yo de eso, pero lo que le falta ahora es solo entrenar más. Ha hecho 4 entrenamientos con el equipo solo, y hay que ir poco a poco con él, porque no sabemos el bueno que es, pero tenemos muchos partidos ahora, y la gente tiene que pensar que, bueno, hay que gestionar. Yo no lo quiero más lesionado a este. Sí, Zidane aquí. A este y a todos.
porque luego van a sacar que solo este. A todos. Buenas tardes, Alejandro Romero en directo para Radio Estadio. Enhorabuena por la victoria. Hoy el Real Madrid ha hecho 11 tiros a puerta, por 3 el rival, el Levante. Sigue acertando con mucha facilidad el rival con la portería del Madrid, ¿no? Ahí hay un debe. Y luego ha acabado con un medio campo con Kroos, con Lucas y con James, inédito, marcado un poco por las circunstancias también, supongo. Claro, por las circunstancias, y tú has visto el banquillo, todos los jugadores que están lesionados, claro, es que es lo que hay. Yo tengo que... Nosotros siempre, un entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tenemos, y es verdad que ha sido un poco... Y de hecho, cuando cambió un poco eso con nuestro cambio de dibujo. Pero es lo que hay. Tony de medio posición, que a él le gusta estar un poco más adelante, y Lucas, claro, se ha visto al final también a Lucas, que quería siempre subir. Pero no, cuando mira al banquillo no había más posibilidad para mí de hacer otra cosa. Había que aguantar, y lo hicimos muy bien todos, además. En el sentido que hemos creído hasta el final. No podemos estar contentos de nuestro juego la segunda parte, pero hemos intentado, hemos tenido ocasiones para hacer goles, y eso es el positivo de hoy. Buenas tardes. Hola. Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Uno de esos jugadores que ha tenido muchas ocasiones ha sido Vinicius, que parece como le persigue un problema de cara a gol. Usted que ha sido jugador, no sé cómo se puede mejorar a Vinicius de cara a gol, si es un problema ya de ansiedad, técnico, ¿cómo lo ve usted? No, pero en cada jugador es de todas formas, y además tú lo sabes, Vinicius tiene 18 años. Eso es poco a poco, con el trabajo, con todo, pero lo importante es que se crear ocasiones, ¿sabes? Y es verdad que que hemos tenido en la segunda parte ocasiones para hacer gol. Hemos tenido, no sé, 3 o 4 en la primera, hicimos 3 goles. Y bueno, hay que insistir nosotros en eso, pero el trabajo. Yo pienso únicamente en cada jugador, en el trabajo, para mejorar. ¿Qué tal, mister? Aquí Hola. Sergio Quirante, de Gol. ¿Ha notado algún cambio en James respecto a cuando fue jugador suyo hace 2 años? Ahora, no solamente a nivel ofensivo, sino el derroche que ha tenido defendiendo, incluso el público le ha aplaudido en una acción al final en la que se ha tenido que tirar. No sé si usted ha visto un James más maduro, más completo, si ha tenido que ver usted en alguna conversación. No, es que tiene simplemente calidad, pero siempre ha tenido. Hace 2 años decía lo mismo, ¿sabes? No ha cambiado nada. Yo creo que bueno, es un jugador, ya está, y además mismo teniendo un poco físicamente que le ha costado al final, él con carácter, con la entrega que puso en el juego hasta el final, ¿sabes? Acabado muerto, pero me alegro por él, me alegro porque lo da todo en el campo, y ya está. Y ahora nosotros tenemos que descansar bien, porque era un partido importante hoy. Vamos a descansar y preparar bien el próximo partido, que jugamos ya en 3 días. Hola, Zinedine. Aquí Pablo Parra para Radio Marca. Su equipo es el que más goles ha anotado en la Liga, 9. Es uno de los que más ha encajado, 6. ¿Le preocupa la fragilidad defensiva del equipo? ¿A qué lo achaca? No. La única cosa que te puedo decir es que nosotros tenemos que mejorar, debemos mejorar, y trabajamos para eso. La única cosa, yo creo que cuando va a pasar, porque va a pasar, que vamos a encajar menos goles y meter más, yo creo que va a pasar, porque estoy convencido de los jugadores que tengo. Bueno, hoy paciencia. Últimas 2 preguntas en francés. Salut Zizou, Fred Hermel, l'équipe RMC Sport. Bon, il y a le match à Paris mercredi, donc il est bien évident que tu vas beaucoup analyser ce qui s'est passé cet après-midi à Bernabéu. Avec quelle sensation tu pars? ¿Con qué sensación se marcha? de ¿Qué conclusión puede sacar del partido de hoy? Y
Es cierto que el partido ha sido muy bonito, han dominado, pero luego al final han sufrido un poco. Bueno, evidentemente no es lo que queremos, sufrir, pero el que no ha jugado al fútbol no puede comprender totalmente cuando uno recibe un gol en el tercer minuto de la segunda parte, el adversario sube mucho y es normal que sea más complicado para el equipo, pero lo más importante es poder gestionar y poder aguantar esos minutos cuando uno recibe un gol en ese momento. Es todo muy mental. Sinceramente, recibir un gol no es lo más grave, sino luego cómo reacciona el equipo. Y sé de todas formas que poco a poco iremos mejorando. Lo hemos demostrado en la primera parte. No solo ofensivamente hemos marcado, pero también lo hemos hecho muy bien defensivamente. Por lo tanto, si somos muy buenos defendiendo 45 minutos, podremos serlo durante 90 minutos. Buenas tardes, una pregunta a FP Madrid. Hemos visto dos jugadores que han jugado muy bien. Benzema ha marcado un doblete. ¿Cree que tal vez sea su mejor partido desde que ha llegado usted al Bernabéu? ¿Cómo ve su rendimiento? ¿Y qué nos podría decir también de Hazard? Porque venía de una lesión, no tenía mucho ritmo. ¿Qué puede aportar a este Real Madrid y sobre todo para el partido del miércoles? Bueno, la verdad es que llevo mucho tiempo escuchando que el último partido de Karim es el mejor, porque ahora me volvéis a decir lo mismo, que es el mejor partido que ha jugado. Creo que hay que parar de decir esto porque siempre juega a un gran nivel y siempre lo intenta. Incluso cuando tiene algún problema o alguna dificultad, y eso siempre llega, pero él siempre da la cara y está preparado para jugar. Y luego, en cuanto a Eden Hazard, es un jugador muy vertical y nos va a aportar muchas cosas. Todavía no está preparado para jugar de titular, solo ha podido entrenar 4 veces con el grupo como James, pero cuando esté preparado y con el mismo ritmo que el equipo, eso es lo que quiero, que estén todos listos y preparados.